Antes de que apareciera CarWow, el problema que no estaba resuelto, ¿cuál era? Había dos problemas principales. Por una parte, más transaccional marketplace. El problema principal es que si tú querías comprarte un coche nuevo y comparar precios, tenías que irte, eso ya en la parte más final, en la que ya tienes claro qué coche quieres, ¿no? Entonces tenías que hacerte el típico paseíto, yo creo que todo el mundo se ha hecho cuando se ha comprado un coche nuevo, para ver qué precio te ofrece un concesionario, qué precio te ofrece otro. Y es un proceso que no solo es tedioso, sino que también es incómodo. A nadie le gusta negociar, bueno, hay algunas personas que sí, pero por regla general le gusta tener que negociar un precio u otro, ¿no? Entonces esto te lo soluciona porque te permite desde casa ver ya un precio que ya está curado, que ya está descontado y que es un precio real. ¿Tú cómo te garantizas como marketplace, especialmente al inicio, que eres lo suficientemente cirujano y táctico para balancear oferta y demanda? Pues con herramientas que te lo garanticen. Tú puedes coger a Google y decirle: Google, necesito un usuario en Madrid, porque tengo un concesionario en Madrid que necesita demanda. Estoy dispuesto a pagarte X. ¿Voy a salir en la puja, sí o no? Bueno, Edu, bienvenido al podcast de News to You. Gracias por acogernos en vuestras oficinas. Hoy estamos aquí para que nos cuentes qué es CarWow y cómo has llegado tan joven hasta aquí a liderar equipos y pegarte con un negocio que ya nos contarás, pero que sí es difícil a veces buscar demanda, encima captar oferta, ¿no? Sí. Un poco la suerte y la desgracia de los marketplaces, pues me parece muy interesante y bienvenido. Muchas gracias por animarte. Gracias a vosotros por acercaros a la oficina. Pues, bueno, sí, empezando por el final, es bastante complicado el mundo de los marketplaces, luego si quieres profundizamos. Pero yo entro en CarWow alrededor de 2019, entro dentro del departamento comercial, vengo por también dar un poco de visibilidad de lo que había hecho antes, de ser nos reímos mis amigos y yo muchas veces, de ser un emprendedor fracasado. Yo soy originalmente de Valencia. Tras estudiar la carrera me especialicé en la parte más analítica. Fui fuera, estudié una rama más analítica, que era la parte a la que me quería dedicar en un inicio, más una parte de data y de análisis de datos. Cuando vi que eso no era lo mío, como siempre me había picado la espinita de emprender, al menos desde niño siempre había querido ser empresario, emprendí junto con los que habían sido mis jefes en una de las empresas en las que he trabajado mientras estudiaba la carrera, en un marketplace también, que es donde me inicié en el mundo del marketplace, pero en este caso para el sector de los autocares. Estuvimos alrededor de 3 años, no llegó, pasamos por varias aceleradoras. Lanzadera, por ejemplo, igual es la más conocida que tiene sede en Valencia, pero digo, no pudimos hacer no pudimos hacer crecer el negocio hasta un punto en el que fuera sostenible financieramente hablando, ¿no? Luego, si quieres, entramos en detalle cuáles son las limitaciones que tiene un marketplace y por qué los marketplaces rara vez te puedes quedar a mitad. Por regla general, o ganas o pierdes, pero no hay punto intermedio, ¿no? Entonces, tras esos 3 años, ya digo, donde le pusimos un stop por ser conscientes financieramente hablando y no hipotecarnos el resto o al menos durante nuestros 40, es donde me trasladé a Madrid y entré a CarWow a trabajar alrededor de 2019. Yo conocía a CarWow de vista, no porque fuera yo muy aficionado a los coches, pero sí porque tenía mucho interés en el mundo del marketplace. Ya digo, en aquellos 3 años traté de empaparme de toda la poca literatura que había en marketplaces, de qué marketplaces había en Europa, qué marketplaces lo hacían bien y qué mal. Entonces, sin conocerlo en detalle, sabía o podía tener seguimiento acerca de CarWow y entré en CarWow un año después más o menos de que arrancara en España, dentro del departamento comercial. Estuve más o menos 6 meses en el departamento comercial y de ahí ya me trasladé a un departamento que habíamos creado nuevo que se llamaba Trading en su día, que hoy en día llamamos Marketplace, que no es nada más que el responsable de balancear la oferta y la demanda. Es el responsable de darle sentido a las decisiones de cara a decidir si necesitamos más clientes en una zona, necesitamos más concesionarios en otra zona. Al final, el éxito de cualquier marketplace reside en lo que hay una métrica que se llama comúnmente liquidez, que es la capacidad que tú tienes cuando entras a un marketplace de encontrar lo que buscas. Y la capacidad que tiene el vendedor que está en ese marketplace de vender lo que quiere, ¿no? Entonces, Trading, al final lo que era un departamento que detectaba dónde había oportunidades para captar oferta y dónde había oportunidades para captar demanda, y se encargaba de coordinar a los departamentos internos para decir: marketing, necesitamos demanda aquí; comercial, departamento comercial, necesitamos oferta aquí. Estuve alrededor de 2 años y medio en ese departamento. El departamento internamente pues fue ganando responsabilidad, o al menos exposición, a distintas áreas del negocio, como el área de marketing, el área de producto, al menos en mercado. Y al final es un departamento que en su día, y que hoy en día también mantenemos, era el puente entre todas las decisiones que pasaban a nivel global. CarWow es una empresa que tiene sede en Reino Unido, es británica, y todo lo que hacíamos en el mercado en España. Entonces, ese proceso te diría que naturalmente me fue acercando hacia una posición en la que
junto con el que en su día era el director general, pues yo tenía visibilidad completa de lo que pasaba dentro de la empresa y del marketplace y de las decisiones que se tomaban, ¿no? Entonces, cuando el anterior director general hace un poco más de 3 años pues decide marcharse, pues de alguna manera te diría que orgánicamente pues lo que yo venía haciendo era lo más cercano a lo que podía hacer un director general, y de ahí a tu pregunta, cómo tan joven has accedido a este rol, pues te diría que una suerte de suerte, de coincidencia y de haberme desarrollado en un departamento que tenía exposición muy directa a nuestra cuenta de pérdidas y ganancias y te diría que a una amplia gama de departamentos dentro de la empresa, ¿no? Ahora profundizaré, ¿vale? Hay varias preguntas que me surgen de lo que has dicho. ¿Qué es CarWow? Que justo lo hemos dado por sentado, la gente lo habrá ido intuyendo. Sí. ¿Pero qué hacéis exactamente? Que lo vais a ver, yo creo, en la tacita. Tenemos un logo muy chulo. CarWow es un marketplace, y luego entro, si quieres, a definir lo que es un marketplace, porque soy consciente que es un término un poco anglosajón. Es un marketplace de coches propulsado por contenido. Y voy a desgranar quizá esta definición, que es una definición un poco demasiado alto nivel, ¿no? Es una plataforma en la que tú entras a encontrar, a comparar, a informarte para comprar un coche. Operamos en 3 mercados: en Reino Unido, donde está la sede, en Alemania y en España. En cada mercado tiene una propuesta de valor relativamente diferente, dependiendo de la madurez de la empresa en el mercado, pero en definitiva, insisto, es un marketplace que a ti te ayuda a entrar, si buscas un coche nuevo, e informarte cuáles son las mejores opciones, desde un punto de vista bastante aséptico, y a comparar precios, a comparar alternativas con concesionarios oficiales. Entonces, por un lado, ponemos en contacto a concesionarios oficiales que venden un vehículo nuevo con usuarios que quieren comprar un coche nuevo. No solo la parte ya más transaccional, en la que tú tienes claro qué quieres y solo quieres comparar un precio de un concesionario a otro, sino sobre todo una parte mucho más incipiente en el proceso de venta, en la que tampoco sabes si es que quieres un coche u otro. Tú sabes que quieres un SUV, pero claro, quieres informarte, y quieres informarte con una plataforma que te dé confianza. Es donde entra la otra pata que comentaba al principio, que es propulsado por contenido. Yo creo que, obviamente, marketplaces hay bastantes. Es verdad que nosotros, pues, por suerte, nos hemos posicionado como el principal marketplace de vehículo nuevo en España, pero hay más opciones. La parte que yo creo que más nos puede diferenciar es que desde un inicio hicimos mucho hincapié, o pusimos mucho peso en la creación de contenido. No solo escrito, sino vía web. O sea, vía vídeo, perdón. Esto es algo que yo creo que no comentamos muchísimo, o al menos no mucha gente sabe, pero CarWow es el canal de YouTube del motor más visto del mundo. Entonces, claro, al final hay mucha gente que, nosotros lo sabemos, cuando abrimos una oferta de empleo, hay gente que viene y no sabe que somos un marketplace, solo ve la parte de vídeo, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente que quizá nos vea y que sea aficionada al mundo del motor, en algún momento se habrá cruzado con algún vídeo nuestro, aunque sea una drag race de estos 2 coches que van a una carrera, o una review de un coche nuevo, pero en definitiva CarWow es un medio de comunicación también, que entretiene y que informa a los usuarios. Nosotros, el que se meta en YouTube y busque CarWow, verá que hay varios canales: el de Reino Unido, con algo más de 10 millones de suscriptores, y el de España, con cerca de 1 millón, en el que nos dedicamos a subir vídeos de coches, tanto entretenimiento como informativos. Esta parte de medio del motor es la que también propulsa el marketplace, porque es la que nos permite atraer mucho tráfico orgánico, pero también crear una marca para que, insisto, cuando el usuario aterrice a la web, cuando aterrice a la plataforma, confíe en la información que vamos a darle, que va muy relacionado con lo que te decía, ¿no? En ese proceso en el que tú no sabes qué coche quieres, qué modelo quieres, necesitas una tercera parte, ese amigo típico al que le preguntas qué coche compro, pues CarWow pretende ser ese amigo típico a escala, ¿no? Entonces, es un marketplace, pero que tiene mucho peso en la creación de contenido. Antes de que apareciera CarWow, el problema que resolvíais, el problema que no estaba resuelto, ¿cuál era? Había 2 problemas principales. Por una parte, más transaccional marketplace. El problema principal es que si tú querías comprarte un coche nuevo y comparar precios, tenías que irte concesionario a concesionario, presentarte en ese concesionario y pedirle precios del coche. Eso ya en la parte más final, en la que ya tienes claro qué coche quieres, ¿no? Entonces tenías que hacerte el típico paseíto, yo creo que todo el mundo se ha hecho cuando se ha comprado un coche nuevo, para ver qué precio te ofrece un concesionario, qué precio te ofrece otro, y es un proceso que no solo es tedioso, sino que también es incómodo. A nadie le gusta negociar, bueno, hay algunas personas que sí, pero por regla general le gusta tener que negociar un precio u otro, ¿no? Entonces esto te lo soluciona, porque te permite desde casa ver ya un precio que ya está curado, que ya está descontado y que es un precio real. Pero yendo un paso atrás, también un proceso en el que, como decía antes,
cuando tú no tienes claro qué coche comprar, tú acabas preguntándole a una persona a la que confías y que entiendes que de manera imparcial y sin ningún tipo de interés detrás te va a recomendar, ¿no? Pues CarWow soluciona ese problema con la parte de creación de contenido, porque crea contenido, insisto, aséptico, sin ningún tipo de parcialidad, para que tú, antes siquiera de que vayas al concesionario, ya tengas información suficiente como para poder tomar una decisión de qué coche comprar, de qué marca comprar y de qué modelo es mejor para ti. Nosotros no damos opiniones absolutas desde el punto de vista este es el mejor modelo, sino al final, dependiendo de lo que tú busques, pues este modelo te encaja más o este modelo te encaja menos. ¿Y el precio, las tasaciones que hacéis son para todos la misma o tiene alguna similitud con estos modelos que hacen algo parecido con hipotecas, que dependiendo de tus circunstancias, de tus condiciones económicas y demás, las opciones de financiación pueden cambiar mucho el resultado que te llega? ¿O en este caso hay que pegarse con un algoritmo para ajustar bien el precio a cada cliente o ahí tenéis la suerte de que es un precio muy transversal? No, esa es buena pregunta. Nosotros no tomamos parte en esa parte especialmente de financiación, entonces lo que le ofrecemos al usuario son dos precios. Un precio al contado, que es el precio que es igual independientemente de tu situación financiera o económica, y luego damos un precio financiado que es un precio estándar, como referencia, donde tú luego, dependiendo de tus condiciones personales, el concesionario podrá ajustarte o incluso podrá decirte, oye, mira, por estas situaciones tú no eres elegible para una financiación. Pero en definitiva, nosotros más que decirte vas a conseguir esta financiación exacta porque tu perfil de riesgo es X, lo que te decimos es, este es el precio, este es el PVP del coche, este es el precio al que puedes comprar el coche, este es un precio estándar financiado al que puedes acceder, por todas las campañas de descuento que normalmente tienen las marcas y los concesionarios. A partir de aquí, tú tienes un chat en la plataforma donde muy rápidamente puedes preguntar al concesionario qué pasaría si esto, qué pasaría si entrego un coche, qué pasaría si te doy una entrada. Todas estas circunstancias que son muy particulares las tratas directamente con la concesión. O sea, vosotros ahí sí que esa complejidad la delegáis. Sí, totalmente. El día a día del negocio. ¿Cómo es la relación o cómo son los incentivos para los concesionarios? Entiendo que tu cliente es el concesionario, no la marca. Nosotros tenemos 3 clientes en realidad. Sí, 3 clientes, 2 consumidores, depende de cómo lo mires. Uno son los concesionarios. Nuestro modelo de negocio es un cobro por oportunidad de venta, es decir, por cada usuario que le llevamos que tiene intención de compra, nosotros cobramos a los concesionarios, como comúnmente se dice por lead. Vale. Tenemos a los fabricantes de coches, que aquellos que tienen una venta directa, es decir, que no tienen red de concesionarios y que venden directamente al usuario, pues tenemos el mismo modelo de negocio que con cualquier otro usuario, ¿no? Con cualquier otro concesionario, un cobro por lead. Pero luego también tenemos una relación directa con los fabricantes porque al final, como decía antes, nosotros somos un escaparate. Hay muchos usuarios que se meten a CarWow para informarse, para leer reviews, para un poco bichear, comparar qué modelos comprarse. Entonces, al final somos un escaparate para que los anunciantes, para que los fabricantes se puedan anunciar. Igual que se anuncian en la televisión en una franja horaria, pues se anuncian en CarWow para trasladar el mensaje que quieran, ¿no? Y luego también está la parte, dentro de los fabricantes, de información y de data. Nosotros también tenemos mucha información, mucha data, que es muy interesante para muchos fabricantes. Por ponerte un ejemplo, nosotros sabemos si un usuario está interesado en un modelo de una marca X, ¿qué hace después? Entonces sabemos cuál es la competencia de cada una de las marcas y de cada uno de los modelos y cómo evoluciona esa competencia a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es solo un ejemplo que es muy valioso para los fabricantes porque antes de lanzar un modelo ellos quieren saber con quién van a competir y a quién tienen, entre comillas, que atacar, ¿no? Y la tercera pata del marketplace, porque nuestro marketplace tiene 3 patas, es el usuario que quiere comprar un coche. Ese usuario no nos paga, es completamente gratuito para él. Pero claro, es importante para nosotros porque sin ese usuario el resto de la rueda no gira. Sí, yo un modelo, sí que es verdad que es segunda mano, pero un modelo que me sorprendió el volumen al que ha llegado es ClickCars. Sí. Y la mayoría de sus ventas eran, no, mira, tú lo ves en la web, te fías, te lo llevo, si no te gusta lo puedes devolver. Y decía, devoluciones, mínimo, o sea, irrelevante, la gente no te lo devuelve. Si el coche está bien, lo tienen bastante claro y a mí esto me parece increíble. O sea, si alguien me hubiera propuesto el pitch, ¿no? de ClickCars, yo no habría invertido porque habría dicho, qué locura, ¿no? La gente se va a gastar 30.000 euros, por encima ClickCars creo que los coches más baratos empiezan en 8.000, 9.000, o sea que van a una segunda mano bastante premium. Que la gente se gaste ese dinero que tú dices después de tu casa, pocos gastos más grandes vas a tener la mayoría de gente. Y bueno, ya ni me acuerdo, pero en pocos años 500 millones de GMV. Hostias, pues es una locura. No, y es verdad, es cierto que cuando nos vamos a vehículo usado,
las dinámicas son parcialmente distintas. Entonces, también son unidades únicas, que tú sabes que igual esa unidad única solo está en la otra parte de España, entonces no puedes ir a verla. Cuando hablamos de vehículo nuevo, por regla general hablamos de unidades de pedida fábrica, que sabes que igual la tienes en Vigo, que la tienes en Valencia. Entonces, el incentivo a no verla es mucho menor, ¿sabes? Porque si tú estás en Cádiz y hay un coche que te encanta, pero está en Pontevedra, pues igual estás un poco más dispuesto a jugártela porque sabes que para ver ese vehículo, que es un vehículo muy concreto con nombres y apellidos, tienes que cruzarte toda España, ¿no? Pero sí, en vehículo usado las dinámicas son parcialmente distintas, principalmente porque son unidades con nombres y apellidos, y en vehículo nuevo, entre comillas, son churros que puedes replicar a la carta, entre comillas. ¿Y qué es un lead? O sea, un formulario, ¿qué hay en el formulario que rellena un usuario? ¿Cómo de cualificado le llega? Vale. Pues mira, te agradezco esta pregunta porque además me va a venir muy bien. Lo que nosotros consideramos un lead, en la industria se suele llamar, esto parece una película de superhéroes, un super lead. Y me voy a explicar, que queda un poco repelente. Al final, el usuario, el proceso que sigue es configurar un coche. Configurar un coche significa entrar a la plataforma, tiene una parrilla de marcas y una parrilla de modelos dentro de cada marca, y entonces va seleccionando. Quiero esta marca, quiero este modelo, quiero este acabado, quiero este motor, quiero acogerme a esta ayuda, esta tal. Acaba de configurar ese coche a la carta y en base a eso le llegan unas ofertas, hasta un máximo de 5 ofertas de concesionarios que están cerca suyo, para que él pueda comparar esas ofertas. Esas ofertas son ofertas que ya tienen, ya digo, esos descuentos de la red de concesionarios y los fabricantes. Es decir, es un precio que se suele llamar de segunda visita. Es un precio, tú puedes ir a un concesionario, igual encontrar un precio mejor si tiene una unidad muy particular, pero es un precio ya descontado, porque los concesionarios obviamente tienen incentivos a aportar los descuentos, porque si no saben que el concesionario de la derecha va a ir más descontado, ¿no? Eso no es un lead. Es decir, el usuario ahí ya ha rellenado su correo, su código postal, su nombre, para poder hacer todo este proceso. Yo diría que la parte diferencial de CarWow en este caso es que nosotros le damos al usuario el poder de poder decidir si quiere interactuar o no con el concesionario. Entonces, tú has visto esas ofertas, tú ya nos has dado a nosotros la plataforma, tu correo, tu código postal, para que podamos geolocalizarte y enviarte las ofertas cercanas, pero el concesionario no tiene visibilidad sobre ti. El concesionario no te puede llamar, no te puede escribir, no puede hacer nada. Es tú, cuando ves las ofertas, el que puede proactivamente decir, a este concesionario le contacto, porque me interesa su oferta, porque está cerca o porque tengo alguna duda en particular. Es ese contacto, vía un mensaje, le llamas, le dices, oye, llámame, el que nosotros consideramos un lead, una consulta cualificada. Y digo que es un super lead porque en realidad normalmente en la industria un lead simplemente se tiene en cuenta como un usuario que rellena 3 campos, nombre, teléfono y email, ¿no? Tuvimos la historia de Legalitas, que nos contaban cómo su guerra era, bueno, pues cómo era la captación online. Luego ellos sus economics son mejores porque, bueno, pues son servicios que internalizan una parte, pero sí que tuvimos a Luis contándonos con mucho detalle cuántos leads entraban, qué canales convertían mejor, y un poco pues lo que has comentado tú antes del contenido. Decían que ellos son un periódico legal, o sea, su web publica tantos volúmenes, tantas noticias de información de actualidad legal como algunos sectoriales. Sí. Y que para ellos pues el departamento de contenidos es una pieza clave, sí. Pues, y que habían conseguido estar en un 50-50 entre orgánico y pagado, sí, del tráfico que entraba. Entonces, pues lo que nos puedas contar sobre esto seguro que sí, es súper interesante. No, totalmente. Nosotros ahora más de la mitad del tráfico que tenemos es orgánico. Bastante más de la mitad es orgánico. Al final, esto varía un poco dependiendo de tu posicionamiento, obviamente, y de la madurez que tienes. Nosotros cuando entramos en el mercado en 2018 tenemos reconocimiento en Reino Unido y en Alemania, pero en España no nos conocía ni Peter, ¿no? Entonces, claro, entras a un mercado, no te conoce nadie, la única herramienta que tienes para captar demanda es pagarla. Puedes hacerlo vía televisión, creación de marca, pero también la realidad es que hacer marketing de performance, es decir, irte a Google y pagar, o a Facebook o a Meta, es una de las herramientas más sencillas o al menos más visibles que tú tienes para captar demanda. Entonces, al principio el peso de marketing o de tráfico inorgánico era mayor, con el tiempo es cada vez menor, sobre todo porque, como tú comentabas con Legalitas, nosotros también tenemos un departamento, tenemos 2 departamentos de contenido, de hecho. Un departamento es el de contenido escrito,
Es decir, cualquier usuario que se meta y vea reviews de coches, que vea información, noticias, está todo el día escribiendo blogs, noticias y reviews. Se pasan el día pues, de presentación en presentación, probando coches. Es un departamento que escribe y que nos posiciona como el segundo medio escrito del motor de todo lo relacionado con compra de vehículo nuevo. Somos a día de hoy el segundo medio escrito, quitando la parte de marketplace, simplemente como medio contenido. Y luego tenemos otro departamento que es el de contenido de vídeo, que es el que comentaba antes, ¿no? Que es todo el departamento que se dedica a hacer vídeos principalmente en YouTube, aunque también hacemos vídeos cortos y demás, pero te diría que el foco ha sido tradicionalmente YouTube, que eso también es un departamento que para nosotros es clave. Por lo que te decía, porque nos trae mucho tráfico, porque nos genera mucha demanda orgánica, pero también sobre todo porque nos permite crear una relación con el usuario a la que es muy difícil de llegar de manera muy transaccional. Cuando tú vas a Google y pagas, no creas mucha relación con el usuario. O sea, al final estás el primero, el segundo, el tercero, te clican o no te clican. Es cuando te ven en muchos vídeos, cuando estás en su casa, cuando están buscando y confían en ti, donde luego si te ven en otro lado, clican. Entonces, para nosotros es clave y por eso a día de hoy, por suerte, podemos crecer a doble dígito año a año porque nos lo permiten nuestros unit economics. Nuestros unit economics son positivos precisamente porque tenemos bastante tráfico orgánico. ¿Y lo que crece a doble dígito es el GMV? ¿Es el margen o qué crece a doble dígito? Creo que estás puesto en marketplaces, ¿eh? Muy bien. Crece todo a doble dígito, crece todo. El GMV a doble dígito. Está un poco por encima del que comentabas de Clicars, en este caso. Crece la facturación. Nosotros normalmente también hablamos de facturación, que es la facturación nuestra neta real, lo que entra en nuestro P&L, ¿no? Porque el GMV, que es un proxy que se utiliza en marketplaces, nosotros muchas veces también lo hemos utilizado en prensa, pero es relativamente engañoso porque al final tú puedes tener un GMV de 100, pero si tu porción que te quedas de ese GMV es el doble que la mía, tu negocio es mucho más sano que el mío, ¿no? Entonces, el GMV crece a doble dígito, el GMV al final son las ventas que nosotros canalizamos a través de la plataforma, pero también crece a doble dígito en nuestra facturación real y nuestra rentabilidad año a año, ¿no? Entonces, al final, insisto, esto es un cúmulo de muchas cosas, entre ellas las apuestas que hacemos por crear tráfico orgánico y por estar ahí. ¿A vosotros, vuestro canal principal de adquisición es la propia web? ¿O dirías que... O sea, ¿Cómo llega la gente a la web? ¿Principalmente Google? Sí. Vale. Sí, es verdad que viene de manera directa, no es la mayoría, pero vienen de manera directa o bien porque ya nos conocen o bien porque han visto un vídeo, insisto, de YouTube y entran de manera directa, pero el principal punto de entrada es la web. Dentro de la web tenemos dos puntos de entrada, orgánico e inorgánico. Orgánico es una amalgama vamos, en este caso de keywords, pero la principal en este caso son las reviews, es decir, gente que quiere buscar pues cómo esta marca y este modelo, no el precio en sí, sino en general el tamaño del maletero, cualquier cosa, ¿no? Entonces tenemos todas esas especificaciones, a través de ahí entra un montón de gente, también por el blog y por las noticias, pero principalmente las reviews. Y luego inorgánico es a través principalmente de las acciones que hacemos tanto en Google como en Meta, que es pues eso, cualquier persona que busque un vehículo nuevo, en algún momento estoy convencido que le hemos aparecido. Y si tú ahora tuvieras que montar España de cero, ya funcionáis en Reino Unido y en Alemania, con lo cual ya más o menos sabes que funciona y que no, ¿vale? Puedes usar la experiencia que tienes ahora. Y solo tuvieras 3 personas para posicionar entre SEO, contenido, solo tuvieras 3 personas, ¿cómo lo organizarías? ¿Tendrías principalmente paid y con el tiempo pasarías al SEO? ¿Empezarías con orgánico? ¿Qué es lo que...? Porque hay mucha gente que le dice, mira, el SEO es un cuento. Tú creas contenido y tarde o temprano aparecerás. Y hay gente que dice que no. O sea, esto es estrategia, esto es cirugía. O sea, ¿tú cómo te posicionas aquí? Dices dentro del departamento de creación de demanda, ¿no? Si tuviera 3 personas. Sí, te toca aterrizar en España y vamos a empezar a generar tráfico. Vale, porque si tuviera que elegir también perfiles, me dedicaría a captar concesionarios en este caso, que al final es algo que necesitaríamos desde el minuto 1, ¿no? Yo no creo que, a la vista está, si no, no estaríamos yo creo aquí, que hacer una estrategia de orgánico sea una milonga. Creo que obviamente, y así nosotros lo hicimos por diseño, el tráfico orgánico es una apuesta a largo plazo que si la haces bien, si tienes suerte también, hay que ser transparente y sobre todo si la combinas con más acciones, te ayuda a que a largo plazo tu P&L sea saludable. Pero creo que en mi experiencia pretender que acabas de aterrizar en un mercado, a no ser que aterrices en un sector o en un segmento
que está despoblado, lo cual es raro. Pero si aterrizas en un segmento que está despoblado de tráfico, quizás es otra película, pero en nuestro segmento, estamos hablando de coches, no de tapers de vidrio verdes en Suiza, pretender que con tráfico orgánico desde un inicio vas a tener suficiente demanda y, sobre todo, lo más importante en un marketplace, táctica, donde la necesitas y cuando la necesitas, es un error. Entonces yo dedicaría, al menos al inicio, mucha atención a una persona de performance que se asegure de que tenemos demanda allá donde estamos captando la oferta. ¿Por qué digo esto? Porque lo orgánico, especialmente a largo plazo, puede convertirse en una caja negra. Es una realidad, ¿no? Nadie tiene el santo, nadie tiene la receta para crecer en el orgánico, si no todo el mundo crecería. En nuestro caso te puedo decir lo que creo que ha influido, pero nadie la tiene. Y uno de los problemas es que en cualquier marketplace, como decía al inicio, la liquidez es la capacidad que tiene un marketplace de reducir el coste transaccional para un usuario, es la principal métrica. ¿Y eso qué significa? Significa que si tú eres un usuario que te quieres comprar un coche y estás en Madrid, te metes en Madrid, en CarWow, y en Madrid no hay un solo concesionario, CarWow a ti no te aporta ningún valor. No. ¿Y cómo yo me aseguro? O al revés, si tú eres un concesionario que estás en Madrid, has confiado en CarWow como tu plataforma para traerte ventas adicionales y no te llega ni un solo lead, CarWow a ti no te aporta valor. ¿Tú cómo te garantizas como marketplace, especialmente al inicio, que eres lo suficientemente cirujano y táctico para balancear oferta y demanda? Pues con herramientas que te lo garanticen. Paid, pagado, marketing es una de ellas. Tú puedes coger a Google y decirle, Google, necesito un usuario en Madrid, porque tengo un concesionario en Madrid que necesita demanda. Estoy dispuesto a pagarte X. ¿Voy a salir en la puja, sí o no? Eso te permite al inicio balancear de manera muy rápida y muy ágil oferta y demanda. Eso no te lo permite Organic. Organic a largo plazo le da salud a tu marketplace, pero no te da esa agilidad que tú necesitas, te diría que día a día. Al principio, claro, porque uno piensa, esto que comentas paraliza un poco, ¿no? Que dices, pues es que para lanzar entonces en España necesito tener concesionarios en todas las provincias, porque si solo tengo en las grandes, entrará alguien de Coruña y ya no me va a usar nunca más. Entonces, al principio, ¿falseabais la demanda de alguna forma? No. Al principio lo que hicimos es... La oferta, perdón. La oferta, no. Hicimos una estrategia de oferta hiperlocalizada. ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros empezamos a captar concesionarios, seguimos haciendo la misma estrategia. Por cierto, cada vez que lanzamos una nueva marca, es verdad ahora con mucha menos precisión, porque ya tenemos mucha demanda a lo largo de toda España, demanda cruzada, de gente que igual estaba interesada en esa marca aunque no la tuviéramos, pero la estrategia fue hiperlocalizada. ¿A qué me refiero? Nosotros lanzamos una marca en una ciudad. Rápidamente, es verdad que si tuviera que ponerle un peso, el 80% del peso del equipo inicial era un equipo comercial. Por eso te decía, si me dieras 3 perfiles, te garantizo que 2 de ellos estarían en el lado de la oferta. ¿Qué hacían esos perfiles? Decíamos, vamos a lanzar una marca, el invento, SEAT. Me voy a Madrid, me pongo a captar concesionarios en Madrid. Con esos concesionarios en Madrid, tengo una persona que está en marketing, que está captando demanda para asegurarse de que esos concesionarios reciben demanda. No te van a entrar usuarios de Galicia a no ser que los pagues porque no te conoce nadie, especialmente al inicio, ¿no? Entonces es raro que haya esa dispersión y al final tu demanda va a estar donde tú quieras que esté. Así balanceas. Luego te vas a Barcelona, luego te vas a Valencia y haces exactamente lo mismo. Tú coges y dices, ¿dónde está la oportunidad? ¿En qué ciudades hay más oportunidad? Aquí es donde voy a por los concesionarios y ahí es donde voy a por la demanda rápido. Esto es caro y es muy caro. Y es muy, muy caro. Sí. Y es por lo que antes de empezar nuestra conversación te decía, es verdad, y un marketplace que entra nuevo, a no ser que tenga una posición orgánica muy relevante, vemos algunos ejemplos de marketplaces que en su día eran, o clasificados que en su día eran revistas, que ya tenían Fotocasa, ¿no? Por ejemplo, o marketplaces que han hecho un trabajo titánico también, hiperlocalizando, pero titánico del estilo Idealista, también es caro, por cierto, en el caso de Idealista también. Pero en cualquier caso, construir la liquidez en un marketplace desde cero es muy caro, muy, muy caro, y ahí es donde uno tiene que tener en cuenta que por eso, cada vez que vemos un marketplace levanta una ronda de financiación, es que es muy difícil hacerlo orgánicamente. A no ser que ya partas tú con un tráfico orgánico porque eras una revista del motor y ya tenías muchísimo tráfico en la plataforma, si quieres empezar completamente desde cero, vas a tener que asumir que es a un precio. Por eso te decía que a largo plazo, por regla general, si tú das por hecho, y es un sí muy grande, que tienes una oferta y una oferta estable que confía en ti, la demanda suele ser tu limitante.
Porque si quieres crecer más de demanda, vas a tener que pagarla. Ya. Y tus unit economics van a verse reducidos. ¿Cuál es el mínimo de marcas para abrir una ciudad? O sea, que algo con menos de esto no puedo. No, nosotros íbamos... Es verdad que, siendo transparentes, ahí fuimos muy poco científicos. Cogimos un equipo relativamente grande de comerciales al inicio, fue una apuesta inicial, y en un año teníamos 19 marcas. En solo un año. Entonces, no íbamos marca a marca, como en el ejemplo que te he dado, pero sí que cogíamos 3, 5, 6 comerciales y decíamos, poneos a abrir marcas en Madrid, poneos a abrir marcas en Barcelona, tal. Entonces, no es que haya un mínimo, es verdad, como bien dices, que hay ineficiencias. Si tú solo tienes una marca en Madrid, un usuario puede entrarte a través de un anuncio pagado para SEAT, en este ejemplo, pero en realidad igual está también interesado en Kia, ¿no? Yeah. Y si no tienes Kia, no lo monetizas. Entonces, has pagado por un usuario que no vas a monetizar. Cuantas más marcas tienes, más monetizas a los usuarios que tienes y más valor. El lifetime value de tu usuario es mayor. ¿Por qué? Porque le das más opciones. Tú has pagado un usuario que te entra por una keyword de SEAT, igual aunque te entre por una keyword de SEAT, se interesa en otra marca, en Kia en este ejemplo. Si tú tienes Kia, lo monetizas a través de Kia. Si no tienes Kia, el usuario se va. Entonces, pero bueno, Kia la tendrías puesta, Kia la estarías pagando también, ¿no? O sea, digo Kia desde un punto de vista de oferta, ¿sabes? Si no tienes concesionarios de Kia. Entonces, cuantas más marcas tienes, cuanta más, esto en cualquier marketplace, cuanta más opcionalidad das al usuario, mayor es tu conversión, por regla general. Claro, aquí es interesante el 80-20 de qué keywords, qué marcas estoy pagando que no me generan mucho tráfico. Eso es. O no mucha conversión, más bien, para a la larga decidir si me sale más rentable tenerlas o no. Eso también es una cosa que miráis internamente, ¿no? Eso es. Al final aquí nosotros hemos tenido varias estrategias, pero hoy en día tenemos una estrategia automatizada bastante eficiente, que es la TROAS, que se dice Return of Ad Spend, que todo es en inglés hoy en día, pero en definitiva nosotros tenemos mucho control de qué pagamos por un usuario. No pagamos por un usuario más de lo que nosotros financieramente hablando nos podemos permitir. Entonces, aunque haya una marca en la que facturemos menos porque tenemos menos volumen de demanda o porque las comisiones son peores o por lo que sea, tratamos de ponerles límites a cómo funcionamos desde un punto de vista de paid para que no se nos descontrole. Entonces, a Google en este caso le decimos, en esta marca puedes gastar máximo esto. Pues bueno, siempre con unos márgenes positivos para nosotros, obviamente, que tratamos de respetar. ¿Y tenéis marcas deficitarias, pero que hay que tener y compensa? O sea, que al final una marca hiperproductiva o hiperrentable en Google te compensa las que... Ha habido situaciones que sí, por decisión estratégica, por ambos lados. Porque, por ejemplo, para desbloquear una relación con un fabricante que quiere una campaña de media o que quiere hacer una publicidad, pues somos conscientes de que necesitamos tener una red de concesionarios y al inicio, durante los primeros meses, igual, ya no solo desde un punto de vista de marketing, muchas veces deficitaria por el peso humano que le damos detrás. Nosotros, por ejemplo, hay marcas que nos suponen una facturación muy pequeña y a las que les atribuimos personal, un account manager, gente de los equipos de data, tal. Entonces, eso hace que la marca pueda no valer la pena si es muy pequeña. Pero a veces que esas marcas nos interesa meterlas dentro de la plataforma, por eso al principio esas 19 marcas eran las marcas que eran las más grandes del mercado. Fuimos cogiendo las marcas más grandes. Ahora ya estamos lanzando marcas que en tamaño de mercado son menores, pero que también nos interesan porque, cada vez hay más usuarios que las pueden buscar, pero sobre todo porque también nos pueden ayudar a desbloquear relaciones con fabricantes que quieren anunciarse. Entonces, pues nos puede compensar. O sea, ¿cómo de cerca está el que planifica el plan de contenidos del que ve la performance de las marcas? ¿Hay buena comunicación aquí? Es decir, si veo que seguir el ejemplo de SEAT. Oye, SEAT funciona muy bien. Me tengo que asegurar que una parte relevante, o sea, en caso de que os sobre una pieza y no sabéis con qué rellenar, SEAT tira muy bien. ¿Esto es algo que o no es tan lineal? No es tan lineal. Vale. También damos bastante independencia al departamento de contenido para crear contenido que tenga demanda detrás. Porque al final nosotros también esa apuesta hoy en día sí que ya es una apuesta, te diría que a largo plazo, en la que el departamento de contenido tiene unos objetivos de crecimiento de tráfico, también de conversión de ese tráfico, pero hay muchísima comunicación y hay momentos puntuales en los que igual pues nos interesa hacer, por ejemplo, un empuje a vehículos electrificados, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y el departamento de contenido escribe acerca de eso. Pero por regla general hay coordinación desde un punto de vista de si van a hacer un nuevo modelo, coordinamos, pero no es que diariamente haya el departamento de performance que le dice a contenido que escribir. Igual que con vídeo. Bueno. Vídeo tiene completa autonomía para decidir qué coche sube, qué coche no sube y cómo habla del coche. Qué bueno. Oye, de datos que puedas compartir, ¿qué os costaba en 2018, inicios, cuando llegasteis a España,
queríais montar un marketplace, ibais ciudad por ciudad, lo que has dicho, ¿no? Que era probablemente la fase más intensiva. ¿Qué presupuesto tenía CarWow para captación puramente paid, en este caso? Pues bastante, te diría. Al final tú piensas, te puedo dar una cifra a alto nivel, pero tuvimos nosotros... aquí a la persona que llevaba Power MBA que decía, yo me he llegado a gastar 1 millón al mes. No, ahí no hemos estado. Dijo que tiró un dato, dice, no siempre fue así, no, ahí no hemos estado. Pero CarWow España no era rentable hasta hace 2 años. Y estamos hablando de, cualquier persona se puede escalar el P&L, ¿no? Pero estamos hablando de altos centenares de miles, pocos millones. Entonces, en marketing nos hemos gastado varios centenares de miles al mes, sí, perfectamente, sí. Y estaba muy medido el decir, oye, la gente a veces hace la bola de nieve al revés, empiezo con muy poco y voy reinvirtiendo. En vuestro caso esto tiene que ir desescalando, pero las predicciones son que a 12 meses se habrá despertado un poco el SEO, la gente ya me conocerá un poco más, podré ir desinvirtiendo. Claro, nosotros como mercado tenemos 2 objetivos, ¿no? Obviamente unos, y luego submétricas. Un objetivo es un crecimiento en facturación, otro objetivo es un crecimiento en tu rentabilidad, o al menos en ser menos rentable. Dentro de esos parámetros te mueves y en base a eso tú tienes más capacidad de gastar o gastar menos en marketing, ¿no? Uno de los problemas que suele pasar en un marketplace, en nuestro caso por suerte relativamente pronto nuestro orgánico empezó a empujar hacia arriba, es que entras en este círculo virtuoso, vicioso mejor dicho, en el que no puedes salir de paid. O sea, si apagas la maquinita del paid, tu marketplace se va a la basura. Nosotros, por suerte, aunque apagáramos mañana la maquinita de paid, nuestro marketplace seguiría en marcha porque nuestro tráfico orgánico es muy grande. Entonces, cuánto gastábamos dependía mucho de qué restricciones financieras teníamos. Nosotros como mercado teníamos, oye, pues este es el nivel de rentabilidad que podéis dar como mercado. A partir de aquí decidís cómo lo gastáis y cómo no lo gastáis. Como nosotros conforme íbamos viendo que orgánico iba subiendo, pues obviamente más podíamos gastar en marketing sin dañar a nuestro P&L. Entonces iba evolucionando. Pero sí, nosotros al inicio hemos hecho inversiones bastante grandes en marketing, precisamente porque era la única manera, siendo transparentes, de posicionarnos como el número 1 del mercado y de generar mucha distancia, como hemos hecho a lo largo de los años, respecto al resto de players. ¿Puedes compartir algún dato de facturación de la compañía, número de empleados, un poco para ver cómo ha evolucionado y la escala en la que estáis ahora mismo? O sea, la compañía, te doy un dato si quieres a nivel global, la compañía, porque como decía, al final la compañía tiene sede en Reino Unido, cerró el año pasado con en torno a 100 millones de euros. Es verdad que las cifras sería medio millón arriba, 1 millón arriba, 1 millón abajo, porque es en pounds. Las expectativas de este año es pues crecer en torno a un 45-40% año a año, acabar en torno a los 140-145 millones de euros. Somos alrededor de 650 personas en CarWow actualmente, y en España, en el mercado español, yo creo que seremos 35-36 personas. Me baila un número arriba, un número abajo, pero ahí estaremos. España tradicionalmente ha pesado un poco menos el 10% de lo que pesa el grupo. Bueno, pero está bastante bien, ¿no? Para haber sido los últimos. Sí, al final también es verdad que es un mercado más pequeño, ¿sabes? Al final el mercado de Reino Unido... Aquí hay 3 factores. Un factor que es el tamaño de mercado, aunque España es un mercado de 1 millón de matriculaciones nuevas todos los años, no es un mercado tan pequeño. El segundo, la madurez, es decir, obviamente nosotros lanzamos en 2018, hace ya 7 años casi. Y el tercero y más importante es el rango de productos. Nosotros por diseño decidimos solo centrarnos en vehículo nuevo. Y tú dirás, ¿y por qué? Pues porque la realidad es que veíamos un hueco que creíamos que podíamos ocupar, que era, tenemos que ser el número 1 de vehículo nuevo y tenemos que generar mucha distancia con el número 2. Voy atrás a lo que te decía. Por regla general, los marketplaces no se quedan en aguas grises. Suele haber un ganador, un segundo, es raro ver a un tercero. Se te puede ocurrir algún ejemplo, pero es raro ver a un tercero. Entonces nosotros queríamos ser el número 1 y eso significaba foco y todos los recursos ahí. ¿Esto qué significa? Que si tú vas a nuestros compañeros de Reino Unido, de Alemania, ellos no solo tienen vehículo nuevo, tienen vehículo usado, tienen leasing. Tú puedes vender tu coche a través de CarWow en Reino Unido, eso te da más amplia gama y te permite facturar mucho más, ¿no? Entonces, en España obviamente vamos a lanzar todos estos productos, pero lo hemos hecho de una manera sensata financieramente hablando. No hemos querido lanzar nada que pudiera hacernos perder una posición de rentabilidad positiva. ¿A quién pertenece CarWow? ¿Es founder? ¿Es fondo? Es una mezcla. O sea, CarWow...
se ha ido financiando a través de Venture Capitals a lo largo del tiempo. La última ronda, que fueron 52 millones de dólares, pues la lidera Bessemer Partners, que es un Venture Capital americano, pero previo a eso, pues en total se habrá levantado 150 millones de pounds en rondas de financiación. Bueno, pero las tres divisiones, los tres países son EBITDA positivo. El grupo está cerca de ser EBITDA positivo. Vale. Ahí sí es verdad que no puedo entrar en detalle, pero hay no solo países, sino incluso hay verticales que pueden ser más rentables o menos rentables. Pero el grupo está en camino de ser EBITDA positivo. Bueno, pero no tan lejos de devolver las rondas, viendo el crecimiento que se produce. Sí, justo. Sí. Qué bueno. Sí. El crecimiento, también te digo, ha sido muy exponencial en los últimos 2 años. Ha habido años más de cara, como la crisis de los chips en 2022 o el 2020, pero sí, el año pasado se creció también a, yo creo que fue en torno, estoy hablando de cabeza porque depende un poco de los mercados, pero también en torno a un 35-40%, o sea, los crecimientos son grandes año a año. Pues Edu, ha sido un placer contar vuestra historia. Volveremos cuando lancéis los verticales de leasing de segunda mano que comentabas, que además lo tenía apuntado, digo, teniendo ya el marketplace es como que incita, ¿no?, a lanzar esos servicios. Sí. Te haremos una actualización, me parece muy interesante, no tenía ni idea de un negocio como este, pero me parece que es, no sé, te has mojado bastante, no sé, ha sido una historia muy interesante, te agradezco que nos hayas abierto las puertas para contar vuestra historia. A vosotros por venir.